Una mujer juró venganza contra la familia que mató a sus padres. Pero un sentimiento inesperado puso su plan en riesgo. El viento golpeaba con fuerza las ventanas de la pequeña casa donde Valeria se encontraba, absorta en sus pensamientos. Afuera, la tormenta que azotaba la ciudad era un reflejo de la furia que llevaba dentro desde hacía años. La imagen de sus padres, tendidos en el suelo en un charco de sangre, era una escena que no podía borrar de su memoria. Cada noche, la misma pesadilla. Cada día, el mismo dolor. Había pasado una década desde esa fatídica noche, pero la herida seguía abierta, como si el tiempo se hubiera congelado. Sus padres fueron asesinados sin piedad, y todo lo que le quedaba era un nombre: Castellanos. Esa familia era la responsable, de eso estaba segura. Su padre había tenido problemas con ellos, discusiones por tierras y negocios. Al final, esas disputas acabaron con su vida y la de su madre. Valeria cerró los ojos por un momento, dejando que el odio creciera dentro de ella. Durante años, había planificado su venganza, con la paciencia de una cazadora. Sabía que los Castellanos tenían poder, conexiones, y que no sería fácil derrumbarlos, pero no le importaba. No tenía más propósito en la vida que hacerles pagar por lo que le hicieron. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el pavimento. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban, ajenas al dolor que ella cargaba. En su mente, la imagen del hombre que debía pagar por todo, Ricardo Castellanos, el patriarca de la familia, el hombre que había orquestado todo según sus investigaciones. Pero no iría tras él de manera directa, no, eso sería un error. Iría por lo que más le importaba, su hijo, Alejandro. Alejandro Castellanos era el único heredero, el que iba a seguir los pasos de su padre en los negocios sucios que manejaban. Era carismático, inteligente y, según los rumores, extremadamente ambicioso. Valeria había oído hablar de él, aunque nunca lo había visto en persona. Sabía que acercarse a él sería su única oportunidad de destruir a los Castellanos desde dentro. Respiró hondo y se apartó de la ventana. El momento estaba cerca. Su plan había madurado y estaba lista para ejecutarlo. No habría marcha atrás. Cada paso que había dado en la última década había sido en preparación para esto. Había trabajado en la sombra, investigando, conociendo los movimientos de la familia, esperando la oportunidad perfecta para acercarse a ellos. Y ahora, esa oportunidad se presentaba. Tomó su abrigo, se lo colocó sobre los hombros y salió al exterior. La lluvia la golpeó con fuerza, pero no le importaba. Caminó hacia su destino con la misma determinación que la había mantenido viva todo ese tiempo. Su corazón estaba lleno de odio, y esa era la única fuerza que necesitaba. Sabía que no podía permitirse flaquear. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un pequeño temor se ocultaba, como una sombra que nunca se iba. Un temor que le susurraba que, tal vez, las cosas no saldrían como las había planeado. Pero Valeria lo ignoró. No había lugar para dudas. En su mente, la venganza ya estaba consumada. Mientras se adentraba en la ciudad, no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Los Castellanos no sabían lo que les esperaba. La caída de esa familia estaba cerca, y sería ella quien los derrumbaría. Sin remordimientos, sin piedad. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor, pero Valeria no se detuvo. En su corazón, el fuego de la venganza ardía con más intensidad que cualquier tempestad. Valeria no solía frecuentar los eventos sociales de la ciudad. Prefería el anonimato y el silencio de su pequeño apartamento, desde donde observaba el mundo sin involucrarse. Sin embargo, aquella noche, algo la llevó a salir. Había escuchado que los Castellanos asistirían a una gala benéfica organizada por la élite de la ciudad. Era una oportunidad perfecta para acercarse a su objetivo, Alejandro Castellanos, el heredero de la familia que tanto despreciaba. Se colocó un vestido sencillo, lo suficientemente elegante como para no destacar entre la multitud, pero no demasiado llamativo.
No quería llamar la atención, sino mezclarse, ser una sombra más en la fiesta. El plan era simple: observar, estudiar a Alejandro y encontrar el momento adecuado para acercarse sin levantar sospechas. La gala se llevaba a cabo en un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Al llegar, Valeria fue recibida por el murmullo de conversaciones, el tintineo de copas y la música suave que llenaba el aire. Se movió entre los invitados con cautela, manteniendo la cabeza baja, pero siempre atenta. Sabía que en algún lugar de esa sala, Alejandro estaba presente, y la sola idea de verlo en persona por primera vez hizo que su corazón latiera más rápido. No tuvo que esperar mucho. Al otro lado del salón, lo vio, alto, con una presencia que no podía pasar desapercibida. Alejandro Castellanos era aún más imponente de lo que había imaginado. Vestido con un impecable traje negro, conversaba con un grupo de empresarios, su sonrisa fácil y su porte confiado lo hacían destacar entre todos. A primera vista, parecía el típico heredero de una familia poderosa, pero Valeria sabía que detrás de esa fachada encantadora había una historia de traición y sangre. Valeria se mantuvo a distancia, observándolo desde la seguridad de una esquina. No podía dejar que la ira que sentía la dominara, no todavía. Tenía que ser paciente, esperar el momento adecuado para hacer su movimiento. Entonces, algo inesperado sucedió. Alejandro, como si hubiera sentido su mirada, apartó la vista de la conversación y sus ojos se encontraron con los de Valeria. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Valeria sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. No esperaba ese contacto visual tan pronto, ni la intensidad que traería consigo. Alejandro, intrigado por la misteriosa mujer que lo observaba desde lejos, dejó a su grupo y comenzó a caminar hacia ella. Valeria, sorprendida por su repentina decisión de acercarse, intentó recomponerse rápidamente. No podía permitirse parecer nerviosa o insegura. «No nos hemos visto antes, ¿verdad?», dijo Alejandro con una sonrisa carismática cuando llegó a su lado. «Soy Alejandro Castellanos». La simple mención de su apellido hizo que algo se revolviera dentro de Valeria, pero lo ocultó tras una sonrisa calculada. «Valeria», respondió, tratando de mantener su voz firme. Alejandro inclinó la cabeza, como si su nombre le resultara familiar, aunque era imposible que supiera quién era ella. Valeria había cuidado cada detalle para permanecer fuera del radar de los castellanos durante todos esos años. «Es un placer conocerte, Valeria», dijo él. «Me sorprende no haberte visto antes en estos eventos. ¿Sueles venir a estas galas?». Valeria negó con la cabeza, tratando de mantener la conversación superficial. Cada palabra que intercambiaban la acercaba más a su objetivo, pero también despertaba algo que no esperaba. La atracción que sentía hacia Alejandro era inesperada y desconcertante. Él era su enemigo, el hijo del hombre que había destruido su vida. Y sin embargo, había algo en su mirada, en la forma en que la observaba, que la hacía dudar. «No soy muy aficionada a este tipo de eventos», admitió ella, con una sonrisa apenas perceptible. «Pero esta noche decidí hacer una excepción». Alejandro la observó con interés. Había algo en Valeria que lo intrigaba. No era como las otras mujeres de la fiesta, todas ansiosas por llamar su atención. Ella se mantenía distante, reservada, y eso la hacía aún más fascinante. «Pues me alegra que lo hayas hecho», respondió él, con un tono que dejaba claro que quería saber más sobre ella. Valeria sabía que tenía que mantener la compostura. No podía permitir que una simple conversación desviara su propósito. Pero cuanto más hablaban, más difícil le resultaba recordar el odio que la había llevado hasta allí. Alejandro no parecía el monstruo que ella había imaginado, y esa realidad la confundía profundamente. La noche continuó y, para su sorpresa, Alejandro no se apartó de su lado. Ambos conversaron sobre temas triviales, pero a cada momento, Valeria sentía que la distancia entre ellos se acortaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener la guardia, algo en Alejandro la desarmaba. No era lo que esperaba.
Había llegado a esa gala buscando venganza, pero esa chispa de conexión que sentía la desconcertaba. Cuando la noche llegó a su fin, Alejandro la acompañó a la salida del hotel. Se despidieron con una promesa implícita de volver a verse, aunque ninguno lo dijo en voz alta. «Espero verte pronto, Valeria», dijo él, con una sonrisa que la hizo dudar de todo lo que había planeado. Valeria asintió, sin palabras. Se alejaron en direcciones opuestas, pero mientras se alejaba, no podía evitar sentir que algo dentro de ella había cambiado. La atracción que sentía hacia Alejandro era innegable, pero también lo era el odio que la había impulsado durante tantos años. Por primera vez, Valeria se dio cuenta de que su plan de venganza no sería tan simple como había imaginado. Los días pasaron como un torbellino después de aquella noche en la gala. Valeria intentaba concentrarse en su misión, pero los recuerdos de su encuentro con Alejandro la perseguían constantemente. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la distancia emocional, algo en él había logrado atravesar las barreras que había construido durante años. Esa conexión inesperada la estaba debilitando, y sabía que no podía permitírselo. Había investigado durante años sobre los castellanos, pero nunca se había acercado tanto a ellos como en ese momento. Ahora, tenía acceso directo al heredero, y aunque su atracción por él la confundía, no podía olvidar el dolor que llevaba en su corazón. Los castellanos seguían siendo responsables de la muerte de sus padres, y Alejandro no era una excepción. Tenía que recordarse eso cada día para no perder de vista su objetivo. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos que había guardado sobre el caso de sus padres, Valeria encontró un detalle que nunca había notado antes. Entre las declaraciones y pruebas que había reunido, había una mención breve de un nombre que no le resultaba familiar: Roberto Navarro, un empleado de los castellanos que había trabajado para ellos en el tiempo en que sus padres fueron asesinados. Intrigada, Valeria decidió seguir esa pista. Sabía que no podía confiar completamente en lo que ya conocía. Tal vez, Roberto Navarro tenía más información sobre lo que realmente había sucedido aquella noche trágica. Si conseguía encontrarlo, podría obtener respuestas que nunca había considerado. Así, comenzó su búsqueda, con la esperanza de que ese hombre pudiera darle una nueva perspectiva sobre lo ocurrido. Los días siguientes, Valeria rastreó a Navarro hasta un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Allí, lo encontró viviendo de manera modesta, lejos de la opulencia y el poder de los castellanos. Decidida a descubrir la verdad, se presentó en su puerta, sin saber qué esperar. Al principio, Roberto se mostró reacio a hablar. Temía las repercusiones de revelar secretos de una familia tan poderosa. Pero, tras un largo rato de insistencia, finalmente cedió, como si el peso de los años de silencio lo estuviera aplastando. «No quiero problemas», dijo Roberto con voz temblorosa, «pero ya no puedo seguir guardando esto. Lo que sucedió aquella noche fue mucho más oscuro de lo que imaginas». Las palabras de Navarro resonaron en la mente de Valeria. Algo en su tono indicaba que había estado ocultando algo grave, y aunque ella ya sabía que la familia Castellanos estaba involucrada, la sensación de que había más debajo de la superficie la perturbaba profundamente. «Tus padres», continuó el hombre. «Ellos no fueron asesinados por una simple disputa de negocios. Fue una conspiración más grande, y no solo los castellanos estaban involucrados. Hubo gente poderosa que no quería que tus padres destaparan ciertos tratos turbios. Fue una decisión que tomó más de una persona». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida, había culpado exclusivamente a los castellanos por lo sucedido, y ahora descubría que había otros involucrados. Pero lo más devastador fue escuchar lo que Roberto dijo después. «Alejandro no sabía nada», confesó, con la mirada perdida. «Él era solo un niño cuando todo ocurrió. No tuvo nada que ver. Y aún hoy, sigue ignorando la verdad sobre lo que hizo su familia». Ese último golpe fue más de lo que Valeria podía soportar. La revelación de que Alejandro no había tenido parte en los eventos que destruyeron su vida la dejó paralizada.
El odio que había albergado durante años se tambaleaba. Siempre había creído que toda la familia Castellanos era culpable, pero ahora se enfrentaba a una realidad que no había previsto. Alejandro era tan inocente como ella. De camino a casa, las palabras de Roberto retumbaban en su mente. Su plan de venganza, que había sido su única razón para seguir adelante, ahora parecía frágil. ¿Cómo podría continuar con su objetivo si la persona a quien apuntaba no era responsable del dolor que la consumía? La confusión se apoderó de ella, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria no sabía qué camino seguir. Al llegar a su apartamento, se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Su corazón estaba dividido entre el deseo de justicia y la creciente duda sobre sus acciones. ¿Podía seguir adelante con su plan, sabiendo lo que sabía ahora? Alejandro, el hombre al que había empezado a conocer, no era el monstruo que imaginaba. Con el amanecer llegó la claridad. Valeria sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, pero tampoco podía abandonar su propósito por completo. Si quería justicia, tendría que enfrentar a los verdaderos culpables, pero antes de hacerlo, debía decidir qué hacer con Alejandro. Su corazón le decía una cosa, pero su mente, impulsada por el rencor, le susurraba otra. Esa noche, Valeria supo que tendría que tomar una decisión pronto. Alejandro estaba más cerca que nunca de conocer la verdad, y cuando eso sucediera, todo cambiaría para ambos. No había vuelta atrás. Valeria caminaba por las calles de la ciudad, intentando encontrar claridad en medio del caos de sus pensamientos. Las revelaciones de Roberto Navarro habían sacudido todo lo que ella creía saber. La imagen del enemigo implacable se desvanecía, y en su lugar, emergía una verdad mucho más compleja. Alejandro no era culpable de la tragedia que había destruido su vida, y eso cambiaba por completo su plan de venganza. Había pasado tanto tiempo alimentando el odio, construyendo una pared impenetrable de rencor. Ahora, esa fortaleza se desmoronaba a cada paso que daba. No podía ignorar los sentimientos que empezaban a florecer por Alejandro, una atracción que, para su sorpresa, crecía con cada encuentro. Sin embargo, su corazón seguía dividido. ¿Cómo podía permitir que el amor entrara en su vida cuando aún cargaba el peso de la muerte de sus padres? De regreso a su apartamento, el teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz cálida la invitaba a cenar esa noche, y aunque su mente le gritaba que debía alejarse, su corazón la traicionó. Aceptó, sabiendo que cada momento que pasaban juntos la acercaba más al abismo emocional en el que estaba cayendo. El restaurante donde Alejandro la esperaba era elegante, discreto. Nada en él sugería los lazos familiares oscuros que tanto la atormentaban. Cuando Valeria llegó, él ya estaba ahí, sentado con una sonrisa que la hizo dudar de todo nuevamente. Mientras cenaban, Alejandro le hablaba con entusiasmo sobre sus planes para el futuro, compartiendo sueños que no involucraban las sombras de su apellido. Valeria intentaba mantener la conversación ligera, pero no podía evitar analizar cada palabra, cada gesto. Sabía que pronto tendría que confrontar la verdad, pero temía el momento en que su relación se rompiera por completo. Estaba atrapada en una red de emociones que ella misma había tejido, y ahora no sabía cómo salir de ella sin perder lo que comenzaba a sentir por Alejandro. Cuando la cena llegó a su fin, Alejandro la llevó a un parque cercano. El aire fresco de la noche envolvía el ambiente en una tranquilidad que contrastaba con el caos interno que Valeria sentía. Mientras caminaban por los senderos iluminados por farolas tenues, él la tomó de la mano, un gesto que la desarmó por completo. «Siento que hay algo en ti que no me has contado», dijo de repente, rompiendo el silencio con una seriedad que Valeria no esperaba. La pregunta la golpeó como una tormenta. Alejandro había notado su distancia, su constante lucha por mantener una fachada. Había llegado el momento en que tendría que decidir si seguir ocultando la verdad o confesar quién era realmente y lo que la había llevado a su vida. Valeria se detuvo, soltando la mano de Alejandro. Su corazón latía con fuerza, y el peso de su secreto la aplastaba. Miró a Alejandro,
que esperaba en silencio, con la misma expresión de preocupación que la había atraído desde el principio. Sabía que, una vez que las palabras salieran de su boca, no habría vuelta atrás. Alejandro, hay algo que debes saber, comenzó, su voz temblando ligeramente. No soy quien crees que soy. Todo lo que hemos compartido hasta ahora ha sido una mentira. Alejandro frunció el ceño, sin entender del todo. Valeria tomó aire profundamente y, con un nudo en la garganta, le reveló la verdad. Le habló de sus padres, de la tragedia que había marcado su vida, y de cómo había llegado a creer que los castellanos eran responsables de todo. Le contó cómo había planeado su venganza, cómo lo había buscado intencionalmente para acercarse a él, con la esperanza de destruir su vida como él había destruido la suya. El rostro de Alejandro se endureció a medida que Valeria hablaba. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también la incredulidad. Cuando terminó, el silencio entre ellos fue ensordecedor. ¿Todo esto ha sido una mentira?, preguntó Alejandro, su voz quebrada por la confusión y el dolor. Valeria bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Sabía que había roto algo entre ellos que nunca podría repararse. Alejandro se apartó de ella, retrocediendo como si cada palabra que había pronunciado lo hubiera herido físicamente. Nunca quise que esto sucediera así, dijo Valeria en un susurro. Pero las cosas cambiaron, yo cambié. Alejandro se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, dio un paso atrás, la mirada perdida en algún punto lejano. Había una mezcla de tristeza y traición en su expresión, y Valeria supo que había perdido la batalla, no contra él, sino contra su propio corazón. No sé si puedo perdonarte, dijo Alejandro, con una frialdad que Valeria nunca había escuchado antes en su voz. Sin más palabras, Alejandro se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en el parque. Valeria lo vio desaparecer en la distancia, sabiendo que había destruido lo único bueno que había encontrado en años. Y aunque su corazón dolía, no podía culparlo. Ella había creado esta situación y ahora pagaba el precio de sus decisiones. Esa noche, de regreso en su apartamento, Valeria se derrumbó. El odio que había alimentado durante tanto tiempo ahora parecía una sombra vacía. Había estado tan enfocada en la venganza que no había visto el daño que le estaba haciendo a sí misma. Ahora, estaba sola de nuevo, pero esta vez, la soledad era más fría, más implacable. En el silencio de su habitación, Valeria entendió que el camino que había elegido ya no la llevaría a ninguna parte. Había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. Y aunque no sabía si Alejandro la perdonaría algún día, sabía que ya no podía seguir viviendo bajo el peso de su rencor. El dilema que la atormentaba ahora era claro: seguir buscando justicia por un pasado que no podía cambiar, o intentar reconstruir su vida a partir de las ruinas que ella misma había creado. El eco de las palabras de Alejandro aún resonaba en la mente de Valeria mientras los días pasaban lentamente. Desde aquella noche en que él se había alejado, todo parecía haber perdido su sentido. Había esperado sentir alivio tras confesar la verdad, pero lo único que le quedaba era una profunda sensación de vacío. El odio que había sostenido su vida durante tantos años ya no la impulsaba. Se encontraba en un limbo emocional, incapaz de avanzar o retroceder. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos, sin un objetivo claro en mente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido la dejó perpleja. Ven a la oficina de los castellanos. Hay algo que debes saber. El mensaje no contenía más detalles, pero algo en su interior le dijo que debía acudir. La curiosidad y el deseo de encontrar respuestas la llevaron a tomar esa decisión. Sabía que estaba arriesgando mucho al presentarse en territorio enemigo, pero su instinto le decía que era el siguiente paso en esta intrincada trama. Tomó su abrigo y salió hacia el edificio imponente que albergaba los secretos más oscuros de la familia Castellanos. Al llegar, fue recibida por un silencio incómodo. La recepción, normalmente bulliciosa, estaba vacía, lo que aumentó su sensación de inquietud. Subió al último piso,
donde la esperaban en una pequeña sala de reuniones. Allí, sentado en una esquina, estaba Alejandro. Su expresión era difícil de leer, no había rastro del cariño que alguna vez le había mostrado, pero tampoco la frialdad con la que la había dejado. Junto a él, un hombre mayor lo observaba con una mezcla de curiosidad y cansancio. Era Ricardo Castellanos, el patriarca, el hombre que Valeria había culpado por tanto tiempo. «Gracias por venir», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Valeria no respondió de inmediato. El peso de su presencia y de todo lo que él representaba la paralizaba. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo la dominara en ese momento. Dio un paso adelante y, con la voz firme, preguntó: «¿Qué es lo que debo saber?». Ricardo suspiró profundamente, como si el peso de los años y las decisiones mal tomadas lo estuviera aplastando. Alejandro no dijo nada, pero su mirada revelaba una tensión contenida. Ricardo le hizo una señal a Valeria para que se sentara. Dudó, pero al final, accedió. «No eres la única que ha sufrido por lo que pasó hace años», comenzó Ricardo, con una gravedad que no esperaba. «Sé que has estado buscando venganza, y no te culpo. Pero hay algo que no sabes, algo que ni siquiera Alejandro sabía hasta hace poco». El silencio en la habitación se hizo más denso. Ricardo bajó la mirada y continuó, revelando la verdad que cambiaría todo lo que Valeria había creído. «Yo no ordené la muerte de tus padres. Fue una conspiración mayor, donde varios intereses estaban involucrados. Sí, tuve problemas con ellos, pero no fui yo quien dio la orden. Fui usado, al igual que ellos, para proteger algo mucho más grande. El verdadero culpable fue alguien a quien ambos conocemos bien». La mente de Valeria empezó a girar. ¿De qué estaba hablando Ricardo? ¿Cómo podía ser que el hombre al que había culpado durante tanto tiempo no fuera el responsable directo? Antes de que pudiera procesar por completo lo que él decía, Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. «Navarro. Fue él quien manipuló todo», dijo, con la voz entrecortada. «Mi padre descubrió la verdad hace poco. Navarro trabajaba para alguien más poderoso, y él fue quien orquestó todo para encubrir un trato ilegal que nuestros padres intentaban detener». Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Navarro, el hombre que le había dado las primeras pistas, ahora resultaba ser parte de una red mucho más profunda. Todo lo que había pensado que sabía sobre su vida, sobre la muerte de sus padres, ahora se desvanecía ante sus ojos. Los castellanos no eran inocentes, pero tampoco eran los únicos responsables. La verdad era mucho más turbia de lo que había imaginado. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Valeria, incapaz de ocultar el dolor en su voz. Ricardo la miró directamente, su rostro marcado por los años de decisiones difíciles. «Porque ya no puedo seguir cargando con esto», admitió. «Lo que sucedió con tus padres fue un error trágico, uno que he lamentado desde entonces. Pero no fui yo quien lo causó. Navarro está desaparecido, pero tenemos pruebas que podrían exponer toda la verdad». Valeria sentía que una tormenta rugía dentro de ella. Durante años, había perseguido un solo objetivo, y ahora, cuando la verdad salía a la luz, se encontraba perdida. No sabía si sentirse aliviada o traicionada nuevamente, esta vez por la complejidad de los eventos que desconocía. Todo lo que le quedaba era una sensación de vacío. Alejandro se acercó lentamente, su mirada más suave de lo que había sido en días anteriores. «Sé que es difícil de aceptar», dijo, con una mezcla de dolor y comprensión, «pero te mereces saber la verdad, incluso si duele. Ninguno de nosotros puede cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que no estás sola en esto». Las palabras de Alejandro la atravesaron como una daga. No sabía si podía confiar en él, si después de todo lo que había descubierto había lugar para el perdón o la reconciliación. Pero también sabía que, en el fondo, su odio ya no era suficiente para seguir adelante. La venganza había perdido su propósito, y lo único que quedaba era la verdad, una verdad que no la satisfacía,
pero que al menos le daba claridad. Con la mente llena de preguntas sin respuesta, Valeria se levantó de la silla. Ricardo y Alejandro la observaron en silencio mientras ella intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Sabía que tenía una decisión que tomar, una que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la oficina. La verdad había sido revelada, pero el precio que debía pagar por ella aún no estaba claro. Las horas que siguieron a su partida de la oficina de los Castellanos fueron un torbellino para Valeria. La ciudad, que usualmente la rodeaba con su bullicio y vida, parecía ahora un lugar lejano, irreconocible. Caminó sin rumbo fijo, perdida entre los ecos de las verdades recién descubiertas. Había pasado años alimentando un rencor que, al final, se desmoronaba bajo el peso de una realidad que no había previsto. La figura de Navarro, hasta entonces una sombra en su vida, ahora se revelaba como el verdadero culpable. No podía creer que alguien que le había proporcionado la primera pista crucial también fuera parte de la conspiración. Valeria sentía cómo su mundo se desmoronaba, pero también sabía que no podía dejarse vencer por el caos que la rodeaba. Si todo lo que Ricardo Castellanos le había dicho era cierto, había más en juego de lo que ella podía imaginar. De pie en el umbral de su apartamento, Valeria se dio cuenta de que las respuestas no se encontrarían en las calles, sino en los lugares más oscuros de su propia memoria. Era hora de buscar en el pasado, no solo en el suyo, sino también en el de los Castellanos. Necesitaba saber más sobre Navarro, sobre los motivos que habían llevado a la muerte de sus padres. El rencor seguía presente, pero ahora había sido reemplazado por una necesidad desesperada de entender la verdad completa. En las semanas siguientes, Valeria dedicó su tiempo a investigar. Encontró documentos viejos, informes de la policía y noticias que parecían haber sido enterradas intencionalmente. Navarro había desaparecido del radar, pero a medida que seguía hurgando en el pasado, Valeria descubrió conexiones que antes no había notado. Empresas ficticias, contratos firmados en secreto y cuentas bancarias que vinculaban a Navarro con personas de poder mucho más allá de los Castellanos. Lo que al principio había parecido una venganza familiar se transformaba en una trama mucho más densa. Un día, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca municipal, un hombre se le acercó. Al principio, lo ignoró, pero algo en su actitud la hizo levantar la vista. El hombre, de cabello entrecano y rostro cansado, la observaba con una expresión de reconocimiento. «Estás buscando a alguien que ha dejado demasiadas huellas», murmuró él, con una voz grave y firme. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía quién era ese hombre, pero intuía que tenía más información de la que cualquiera había compartido con ella hasta ese momento. Navarro no trabaja solo. Nunca lo ha hecho, continuó el hombre, sin esperar una respuesta. No es más que una pieza en un juego mucho más grande. Tus padres estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hay más de una familia detrás de esto. Las palabras del hombre resonaron en su mente como una advertencia. Valeria se dio cuenta de que la venganza que había perseguido durante tanto tiempo estaba enredada en una red mucho más vasta de traiciones y encubrimientos. Había creído que todo se reducía a los Castellanos, pero ahora, la trama se expandía hacia horizontes que no había anticipado. ¿Quién eres?, preguntó Valeria, con desconfianza. El hombre sonrió levemente, pero no respondió. Simplemente le entregó un sobresellado y se marchó antes de que pudiera hacer más preguntas. Valeria miró el sobre, sintiendo que contenía algo más que simples papeles. Al abrirlo, descubrió fotos y documentos que detallaban transacciones secretas, reuniones en lugares apartados y nombres de personas que jamás habría relacionado con la muerte de sus padres. Navarro era solo un peón, manipulado por fuerzas que operaban desde las sombras. Con cada nuevo detalle, Valeria comprendía que estaba inmersa en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Su lucha por la verdad ya no era solo personal, ahora tenía que desentrañar una red de corrupción y poder que se extendía mucho más allá de los Castellanos.
Decidió que debía confrontar a Ricardo nuevamente. Había una parte de la historia que él conocía y que no le había revelado. Se dirigió a la mansión Castellanos con determinación, pero algo la inquietaba. Sabía que cada paso que daba la acercaba a una verdad incómoda y, tal vez, mortal. Al llegar a la enorme casa, fue recibida por el mismo silencio que había encontrado en su oficina días antes. Ricardo la esperaba, sentado en su estudio, con una expresión más sombría que la última vez. Había en su mirada un cansancio profundo, como si las sombras del pasado lo persiguieran cada vez con más intensidad. «Sabía que volverías», dijo, sin levantarse de su asiento. «Hay algo que no te conté la última vez». Valeria sintió una mezcla de rabia y expectativa. Estaba cansada de los secretos y de las medias verdades. «Navarro no es solo un peón», continuó Ricardo. «Trabajaba para alguien mucho más poderoso. Alguien que no puede ser expuesto sin consecuencias. Lo que ocurrió con tus padres fue parte de una guerra que ni siquiera yo pude detener». Valeria lo miró, intentando procesar lo que él decía. La magnitud de lo que estaba descubriendo la abrumaba. ¿Una guerra de poder? ¿Una conspiración tan grande que incluso los castellanos no podían controlarla? Ricardo, al ver la incredulidad en su rostro, le entregó un conjunto de documentos que parecían haber estado guardados durante años. Entre esos papeles, encontró información sobre una sociedad secreta, una red de familias influyentes que controlaban gran parte de la economía y la política del país. Sus padres, al intentar exponer un trato corrupto, habían cruzado una línea peligrosa, y por eso, pagaron el precio máximo. Valeria se quedó en silencio. Había pasado tanto tiempo culpando a los castellanos que nunca imaginó que sus enemigos reales estaban mucho más allá de su alcance. Ahora, tenía que decidir si quería seguir adelante con esta nueva información o si debía dejar atrás la sed de venganza que la había consumido durante años. Con la mente llena de nuevas preguntas y pocas respuestas, Valeria salió de la mansión. Lo que había descubierto no solo la había sacudido, sino que también le había dejado una elección clara. Podía continuar cavando más profundo, desenterrando verdades peligrosas, o podía aceptar que la verdad, en ocasiones, es mucho más compleja de lo que el corazón puede soportar. Las semanas siguientes se convirtieron en un vaivén de emociones que Valeria no podía controlar. Las revelaciones que había recibido la dejaban sin rumbo fijo, y la pesada carga del pasado se volvía más insoportable con cada día que pasaba. Había descubierto demasiado, más de lo que alguna vez imaginó, pero eso no le traía la paz que tanto buscaba. En su mente, las piezas del rompecabezas se encajaban lentamente, pero en su corazón seguía habiendo una grieta que no dejaba de crecer. Alejandro había intentado acercarse a ella en varias ocasiones desde su última confrontación, pero Valeria evitaba cualquier encuentro. Sabía que sus sentimientos hacia él la hacían vulnerable, y en ese momento, la vulnerabilidad era lo último que podía permitirse. La venganza que había alimentado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo, reemplazada por una necesidad abrumadora de verdad, justicia y, quizás, redención. Sin embargo, aún no sabía cómo alcanzarlas. Una tarde, Valeria decidió alejarse de la ciudad. Se dirigió a un pequeño pueblo costero donde nadie la conocía, buscando espacio para aclarar su mente. Las olas rompían contra las rocas y el viento frío traía consigo una sensación de renovación que tanto necesitaba. Pasó horas caminando por la orilla, dejando que el mar arrastrara sus pensamientos más oscuros. Cada paso que daba le traía una pregunta distinta: ¿perseguir la verdad hasta sus últimas consecuencias o dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo? Sentada en la arena, con el sonido del océano como único testigo, Valeria finalmente se permitió sentir el dolor que había reprimido por tanto tiempo. Lloró por sus padres, por la vida que les arrebataron, y por la versión de sí misma que se había perdido en el camino. El odio la había mantenido viva, pero también la había destruido lentamente. Sabía que si no encontraba una manera de liberarse de ese rencor, seguiría atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento.
El silencio de la tarde fue interrumpido por la llegada de Alejandro. Lo había esperado, aunque no quería admitirlo. Se detuvo a unos metros de ella, observándola con la misma mezcla de dolor y esperanza que había visto en él la última vez que se encontraron. Durante unos momentos, ninguno de los dos dijo nada, pero no hacía falta. La conexión entre ambos seguía allí, aunque estuviera rota y maltrecha. Valeria, murmuró finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. No sé qué hacer con todo lo que hemos descubierto. No sé cómo puedo reparar lo que te han hecho, pero no puedo seguir viéndote sufrir así. Ella lo miró, sin saber cómo responder. Parte de ella quería odiarlo aún, culparlo por los pecados de su familia, por lo que su apellido representaba, pero otra parte ya no tenía fuerzas para seguir aferrándose a ese odio. No busco que repares nada, dijo Valeria, con una voz cansada. Solo quiero entender si todo este dolor ha servido para algo, si la justicia realmente existe o si solo es una ilusión que nos decimos a nosotros mismos. Alejandro se sentó a su lado, dejando que el sonido de las olas llenara el espacio entre ellos. No puedo darte respuestas fáciles, admitió. Lo que ha pasado no tiene justificación, pero hay una diferencia entre buscar justicia y destruirte a ti misma en el proceso. Tus padres no querrían verte consumida por esto. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Valeria. Sabía que tenía razón, pero aceptar esa verdad era más difícil de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo buscando a los culpables, construyendo una fortaleza a su alrededor, que ahora no sabía quién era sin ese propósito. La idea de dejar atrás la venganza la aterrorizaba. Sin embargo, continuar por ese camino podría terminar destruyéndola por completo. No sé cómo perdonar, dijo finalmente, con una honestidad que la sorprendió. No sé si puedo hacerlo. Alejandro la miró con comprensión, sin presionarla para tomar una decisión que no estaba lista para hacer. No se trata de perdonar a los que te hicieron daño, dijo con suavidad. Se trata de perdonarte a ti misma por lo que has tenido que hacer para sobrevivir. El perdón no siempre es para los demás, a veces es para liberarnos de nuestro propio dolor. Valeria sintió que sus palabras la golpeaban con fuerza. Durante años, había creído que la venganza era la única manera de honrar la memoria de sus padres, pero ahora se daba cuenta de que ellos no querrían que ella viviera una vida tan llena de amargura. En algún lugar dentro de sí misma, siempre había sabido que el perdón, o al menos la paz, no llegaría con la destrucción de sus enemigos. Pero había sido más fácil aferrarse al odio que enfrentar el vacío que quedaría al soltarlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, Valeria miró a Alejandro, sabiendo que la elección que tenía por delante no era entre él y su venganza, sino entre aferrarse al pasado o abrirse a un futuro incierto. No sé si estoy lista para dejar todo esto atrás, admitió, con un nudo en la garganta, pero creo que estoy cansada de pelear. Estoy cansada de vivir con este peso. Alejandro asintió, sin decir nada. Sabía que las palabras no podrían aliviar el dolor que Valeria cargaba, pero su presencia, su apoyo incondicional, era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Mientras el viento nocturno comenzaba a soplar, Valeria se levantó y miró el mar por última vez. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero esta vez ya no la tomaría desde el odio. Tal vez la venganza no era lo que sus padres habrían querido para ella, y tal vez la justicia no era tan clara como había imaginado. Lo que estaba claro era que seguir adelante significaba dejar algo atrás. Y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba lista para dar ese paso. El sol nacía con suavidad, tiñendo el cielo con tonos cálidos que contrastaban con la tormenta interna que Valeria aún sentía. Había pasado la noche en vela, lidiando con los fantasmas del pasado, las verdades recién descubiertas y el vacío que dejaba el odio al desaparecer. Sentía que el peso de su vida había sido una carga demasiado dura de soportar, y ahora, enfrentaba la decisión más difícil, soltarla o seguir hundida en ella. Alejandro había regresado a la ciudad, dándole el espacio que necesitaba para reflexionar.
Sabía que no podía presionarla, y Valeria agradecía esa distancia. A solas, con el sonido de las olas aún resonando en sus oídos, repasó cada momento de su vida desde la muerte de sus padres. El odio había sido su ancla, pero también su prisión. La verdad sobre los castellanos, sobre Navarro y todo lo que había detrás de la tragedia de su familia, le había mostrado que la justicia no era tan simple como había imaginado. Valeria se dio cuenta de que la venganza no le devolvería a sus padres. Ninguna acción que tomara podría cambiar lo que había sucedido. Y en esa comprensión, algo en su interior comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, sentía que había otra opción. No tenía que continuar con el ciclo de destrucción, podía elegir algo diferente. Decidió volver a la ciudad. No con la intención de continuar con su búsqueda de venganza, sino para cerrar un ciclo que había comenzado hacía mucho tiempo. Cuando llegó, la ciudad parecía la misma, pero algo había cambiado dentro de ella. El aire no pesaba tanto, y por primera vez, no llevaba el odio como un escudo. Quería enfrentarse a la verdad una última vez, pero no con violencia, sino con la esperanza de encontrar algún tipo de paz. Se dirigió directamente a la mansión Castellanos, sabiendo que Ricardo la esperaba. Tenía que hablar con él nuevamente, pero esta vez no buscaba confesiones ni más verdades ocultas. Quería ver el rostro del hombre al que había culpado durante tanto tiempo y tomar una decisión clara sobre lo que haría con todo lo que había descubierto. En la puerta, un guardia la reconoció de su visita anterior y la dejó pasar sin preguntas. Ricardo estaba sentado en su despacho, como la primera vez que lo había encontrado. Esta vez, sin embargo, su rostro reflejaba más cansancio que culpa. Sabía que su tiempo de ocultar la verdad había terminado y ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Cuando Valeria entró, él la miró con una mezcla de resignación y respeto. Valeria, sabía que volverías, dijo con voz suave, pero cargada de gravedad. ¿Qué has decidido? Valeria lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. En su mente, repasó todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido, y se dio cuenta de que no podía seguir adelante con la venganza. No porque Ricardo no mereciera castigo, sino porque ella ya no quería seguir siendo una prisionera de ese odio. Quería liberarse, dejar atrás el dolor y encontrar una nueva manera de vivir. No vine a buscar justicia, ni a hacerte pagar por lo que hiciste, respondió ella, con una serenidad que la sorprendió. Vine porque necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que tanto he odiado, y para decirte que ya no voy a cargar con esto. Lo que sucedió es parte de mi historia, pero ya no será mi futuro. Ricardo la miró sorprendido, como si no esperara que Valeria, después de todo lo que había pasado, pudiera tomar una decisión tan clara. Sabía que sus acciones habían sido terribles, pero también entendía que Valeria había decidido un camino que él mismo no habría sido capaz de tomar. Lamento todo lo que has sufrido, murmuró Ricardo, bajando la cabeza. No puedo deshacer lo que sucedió, pero espero que puedas encontrar paz después de todo. Valeria asintió, sin decir más. No había palabras que pudieran aliviar el dolor que había cargado durante años, pero tampoco buscaba un perdón. Lo único que quería era dejar atrás esa parte de su vida y avanzar. Sabía que habría días difíciles, momentos en que el pasado volvería a perseguirla, pero también entendía que el único camino hacia la paz era perdonarse a sí misma por lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Al salir de la mansión, respiró hondo, sintiendo el aire fresco en su rostro. La ciudad seguía siendo la misma, pero algo había cambiado. Ella ya no era la mujer consumida por el odio y la venganza. Era alguien diferente, alguien que había encontrado una manera de dejar atrás el rencor y, con ello, abrirse a la posibilidad de una vida nueva. De camino a su apartamento, su teléfono sonó. Era Alejandro, que había estado esperando noticias de ella desde su partida. Sabía que la decisión de Valeria afectaría el futuro de ambos, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado. Valeria lo atendió, pero no dijo mucho. Se citaron para verse al día siguiente.
Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia, Valeria finalmente se sintió en paz. No sabía qué le depararía el futuro, ni cómo sería su vida después de todo lo que había pasado. Pero sabía que había hecho la elección correcta. En lugar de aferrarse a la venganza, había decidido perdonar, no a los que le habían hecho daño, sino a sí misma. Era el primer paso hacia algo nuevo, algo que no conocía pero que estaba dispuesta a descubrir. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido como este y comentar qué te pareció el final. Tu opinión es muy importante para nosotros.